Era el 26 de abril de 1986. En una planta nuclear ubicada en Chernóbil, una prueba de seguridad salió terriblemente mal. Cuestión de segundos, el reactor número 4 explotó. Una nube invisible de radiación comenzó a viajar por Europa. No tenía olor, no tenía color, pero estaba contaminándolo todo. Los campos, el ganado, la leche. Mientras Europa destruían toneladas de alimentos contaminados, en México ocurría algo distinto. Barcos cargados con miles de toneladas de leche en polvo comenzaron a llegar al puerto de Veracruz. Esa leche fue importada por el gobierno mexicano a través de Conasupo. Años después, surgiría una acusación inquietante, que parte de esa leche provenía de zonas afectadas por la radiación de Chernóbil, que fue distribuida entre miles de familias mexicanas. Esto no es un cuento de terror, no es una historia paranormal, es un caso real. Documentado en periódicos, discutido en el Congreso y envuelto en polémica hasta el día de hoy. Una historia de radiación, de decisiones cuestionables, de una pregunta que sigue incomodando. ¿Cómo fue posible que México consumiera la leche contaminada de radiación? Hoy abrimos el baúl del misterio para adentrarnos en una de las historias más perturbadoras de la historia reciente en México. La historia de la leche radioactiva. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael El Sigre Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. La leche radioactiva de la Conasupo. El envenenamiento de México. En aquella madrugada del 26 de abril de 1986, en la entonces Unión Soviética, ingenieros realizaban una prueba en el reactor número 4 en la planta nuclear de Chernóbil. La prueba tenía un objetivo aparentemente simple: saber si, en caso de un apagón eléctrico, las turbinas del reactor podrían seguir generando energía durante algunos segundos más. El tiempo suficiente para activar los generadores de emergencia. Pero algo salió terriblemente mal. Durante el experimento, los operadores cometieron una serie de errores críticos. Desactivaron sistemas de seguridad, bajaron la potencia del reactor demasiado rápido, y luego intentaron recuperarla de forma abrupta. En cuestión de segundos, el reactor se volvió inestable. La potencia aumentó de forma descontrolada, el núcleo comenzó a sobrecalentarse, y entonces el reactor explotó. La explosión lanzó al aire toneladas de material radioactivo, grafito en llamas, combustible nuclear y partículas invisibles que comenzarían a viajar por todo el continente europeo. Entre esos materiales había elementos especialmente peligrosos: yodo 131, estroncio 90 y cesio 137. Algunos desaparecen rápidamente, pero otros pueden permanecer en el ambiente durante años. Los días pasaron después de este incidente y una nube radiactiva comenzó a desplazarse lentamente por el cielo de Europa. Y lo más inquietante es que el mundo no lo supo de inmediato. La Unión Soviética intentó minimizar lo ocurrido,
durante horas, no emitió una alerta clara a la comunidad internacional. Fue hasta que, en Suecia, en la planta nuclear de Forsmark, los sensores detectaron niveles anormales de radiación. Entonces, comenzaron las alarmas internacionales. Los trabajadores pensaron que había una fuga interna, pero al revisar sus instalaciones, descubrieron algo aún más inquietante. La radiación venía del exterior. Bajo presión internacional, la Unión Soviética no tuvo más opción que reconocer lo que ocurrió. Para ese momento, la nube radioactiva ya había cruzado fronteras. Había pasado por Bielorrusia, por Polonia, por Alemania y continuaba su recorrido por el norte y el oeste de Europa. Entre los países afectados se encontraba Suecia, Finlandia e Irlanda. Y este último país sería clave para nuestra historia. Entre el 2 y 4 de mayo de 1986, lluvias radiactivas comenzaron a caer sobre el campo irlandés. La radiación descendió con el agua impregnando la tierra, pero no solo contaminó el suelo, también contaminó el pasto. Y ese pasto era el alimento de miles de vacas lecheras. Cuando esos animales siguieron produciendo leche, pequeñas partículas radioactivas comenzaron a entrar en la cadena alimentaria, especialmente Cesio-137. En algunos casos, los niveles detectados superaban los límites recomendados para el consumo humano en ese momento. Ante esta situación, varios países europeos tomaron medidas inmediatas. Se realizaron pruebas, se impusieron controles sanitarios. Toneladas de alimentos fueron retiradas del mercado. Pero no toda esa producción desapareció. Parte de esos excedentes encontrarían un nuevo destino. A miles de kilómetros de distancia, México. En ese año, en 1986, México atravesaba una de las crisis económicas más severas de su historia. Deuda externa, inflación, devaluación del peso, las secuelas del terremoto de 1985. Millones de personas vivían en condiciones de pobreza y el gobierno enfrentaba una prioridad urgente: garantizar alimentos baratos. En la batalla contra la inflación, Conasupo tiene estas magníficas ofertas para usted. Uno de los productos más importantes era la leche, un alimento básico dentro de los programas sociales. Y la institución encargada de garantizar su distribución era Conasupo, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Primero Conasupo. Durante años, Conasupo había tenido el control de la importación y distribución de alimentos básicos. Contribuye al abasto de productos en zonas apartadas del país. Pero en 1986 ocurrió algo que cambiaría todo. Después del desastre de Chernóbil, varios países europeos enfrentaban un problema inesperado: excedentes de alimentos, especialmente productos lácteos. Pero parte de esta producción provenía de regiones expuestas a la nube radioactiva. Y aunque muchos alimentos fueron retirados del mercado, otros comenzaron a venderse a precios muy bajos. Y aquí es entonces cuando aparece un nombre clave: Irish Dairy Board, una empresa encargada de exportar productos lácteos de Irlanda. Y de acuerdo con investigaciones periodísticas y testimonios posteriores, esta empresa ofrecería grandes cantidades de leche en polvo a precios considerablemente más bajos que el mercado internacional. Paralelamente, organismos internacionales habían advertido sobre el riesgo de contaminación en productos provenientes de ciertas zonas de Europa. Incluso, versiones señalan que diplomáticos mexicanos habrían enviado advertencias al gobierno sobre estos posibles riesgos.
Sin embargo, en medio de una crisis económica, la oferta era difícil de ignorar. Y fue entonces que México aceptó. La compra se realizó a través de Conasupo, en ese momento dirigida por Raúl Salinas de Gortari, lo que significaba algo muy importante. Gran parte de la leche que entraba al país pasaba por una sola institución. Y entre junio y agosto de 1986 comenzaron a llegar al puerto de Veracruz los primeros cargamentos de leche en polvo procedentes de Irlanda. Toneladas, miles de toneladas. Se decía que la cantidad estaba entre las 28,000 y 40,000 toneladas. Y es que, a simple vista, parecía una operación comercial normal. Un país en crisis, comprando alimentos baratos. Pero había un problema. Las advertencias no desaparecieron. Y aún así, los barcos siguieron llegando. Entre 1986 y 1987, múltiples cargamentos más entrarían al país, sin que, según diversas versiones, existieran controles sanitarios suficientemente estrictos. Y mientras esto ocurría en los puertos, la historia apenas comenzaba. Y es que, mientras los cargamentos llegaban a Veracruz, algo más estaba ocurriendo. En el puerto era común el llamado robo hormiga, pequeñas cantidades de mercancía que eran sustraídas y vendidas de manera informal. Entre esos productos robados estaba la leche en polvo. Parte de esa leche terminó en la tercera zona naval de Veracruz, donde comenzó a ser consumida por elementos de la Marina. Y fue ahí donde surgieron las primeras señales de alerta. Verán, el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo recibió reportes de que varios elementos presentaban malestares, dolor estomacal, fiebre, problemas de salud inexplicables. Así que, decidido a encontrar una respuesta, investigó personalmente, revisó alimentos, carne, verduras, agua. Todo parecía estar en buen estado. Hasta que detectó un patrón. Todos los afectados habían consumido leche. Esa leche provenía de los cargamentos del puerto. El vicealmirante tomó entonces una decisión: enviar muestras a análisis. Estas pruebas fueron realizadas por el físico Miguel Ángel Valdovinos, especialista en temas nucleares en Laguna Verde, planta nuclear en México. Los resultados fueron alarmantes. Según estas pruebas, la leche contenía rastros de cesio-137 y otros elementos radioactivos en niveles que generaron preocupación. Si esto era cierto, significaba que el producto no era seguro. Y entonces el vicealmirante reportó la situación, pero lo que ocurrió después cambiaría el rumbo del caso. De acuerdo con diversas versiones, los reportes fueron ignorados, los expedientes desaparecieron y los involucrados fueron desacreditados. El vicealmirante fue removido de su cargo. Lo trasladaron a Colima, donde se le hizo juicio por alta traición. Y el científico también fue separado de sus funciones. Y mientras tanto, la leche seguía distribuyéndose en tiendas populares, en programas sociales, en comunidades vulnerables. Millones de personas consumían ese producto sin saberlo.
Y es que algunas versiones incluso señalan que se habría considerado mezclar esa leche con producto no contaminado para diluir posibles niveles de radiación, y que parte del suministro había llegado a diferentes industrias alimentarias: Lala, Alpura, Nestlé. ¿Y cómo? Pues simplemente porque las etiquetas eran removidas. Sin embargo, muchos de estos puntos nunca fueron comprobados oficialmente. Pero lo que sí ocurrió es que el caso comenzó a filtrarse. Medios de comunicación, instituciones y testimonios comenzaron a hablar. Pero las respuestas nunca fueron claras. Mi agradecimiento a los campesinos, a los obreros, a las clases populares, a las clases medias revolucionarias. Y el daño podría haber sido imposible de medir. Y mientras las investigaciones internas eran ignoradas y los reportes comenzaban a desaparecer, por otro lado, algo empezaba a ocurrir fuera de oficinas, fuera de documentos, fuera del control del gobierno. Porque la leche ya estaba en las calles, en comunidades de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y en la Ciudad de México. Era distribuida como parte de programas sociales. Llegaba a familias, a escuelas, a guarderías. Y fue ahí donde comenzaron las primeras señales. En Puebla, una enfermera en una guardería del Iste comenzó a notar algo extraño. Niños entre 2 y 5 años presentaban síntomas recurrentes: vómito, diarrea, fiebres constantes, infecciones respiratorias. Al principio parecía algo común, pero con el tiempo comenzó a detectar un patrón. Muchos de estos niños consumían la misma leche. La enfermera elaboró reportes, intentó alertas, buscó que alguien investigara más a fondo. Pero, según estos testimonios, nadie respondió. Y es que este no fue el único caso. En distintas regiones del país comenzaron a surgir historias similares. Personas que hablaban de malestares inexplicables, padres que notaban cambios en la salud de sus hijos. Con el paso de los años, en algunas comunidades comenzaron a registrarse casos más graves. Enfermedades persistentes, diagnósticos inciertos y en algunos casos, leucemia infantil. Y es que, aunque no existe un consenso científico que relacione directamente estos casos con la leche contaminada, lo cierto es que estas historias comenzaron a repetirse. ¿Coincidencia? Por otro lado, algunas instituciones académicas y privadas comenzaron a realizar estudios de manera discreta. Análisis que, según diversas versiones, apuntaban a la presencia de contaminantes, especialmente de cesio 137. Sin embargo, muchos de estos estudios nunca se hicieron públicos de forma oficial, y quienes intentaban difundirlos eran desacreditados o simplemente ignorados. Y mientras tanto, el gobierno mexicano, encabezado por Miguel de la Madrid, sostenía públicamente una postura clara. No existe ningún riesgo. Los productos cumplen con las normas. Las acusaciones son infundadas. Pero, fuera de los discursos oficiales, la desconfianza crecía.
Medios de comunicación comenzaron a investigar, testimonios comenzaron a salir y la historia comenzó a tomar fuerza. Años después, la revista Proceso, en el 2014, retomaría el caso con un análisis contundente, señalando que, incluso en un vaso de 100 mililitros, se encontró pedazos de material radioactivo, considerando que un niño por día toma alrededor de medio litro de leche. Incluso bajo escenarios conservadores, el consumo diario de leche en niños podía ser mucho mayor de lo estimado, y que, de haber existido contaminación, la exposición acumulada podría haber sido significativa. Y es que este texto concluye con una idea inquietante, que existían elementos suficientes para haber detenido la compra y la distribución, pero no se hizo. Y entonces surge una de las preguntas más inquietantes en México. Si hubo advertencias, si hubo síntomas, si hubo estudios, ¿por qué nadie detuvo esto? ¿Fue negligencia? ¿Fue presión económica? ¿O fue algo más? Porque más allá de documentos, más allá de versiones oficiales, esto fue algo que la gente vivió. Y para finales de los años 80, el caso ya no podía ocultarse tan fácilmente. En medio de esta crisis surgió una voz crítica, el Grupo de los 100, un colectivo de intelectuales, científicos y artistas mexicanos fundaron este grupo en defensa del medio ambiente. Su objetivo era claro: denunciar riesgos ecológicos, proteger la salud pública y exigir transparencia al gobierno. Cuando comenzaron a surgir denuncias sobre la posible contaminación de alimentos, el Grupo de los 100 se sumó a las exigencias. Y para febrero de 1988, filtraciones a la prensa nacional e internacional hicieron estallar el escándalo. Periódicos como La Jornada y la revista El Proceso publicaron investigaciones que señalaban algo alarmante. Leche contaminada almacenada en bodegas de Liconza. Cargamentos procedentes de Irlanda bajo sospecha. Denuncian presencia de materiales radioactivos en productos lácteos. Por primera vez, el tema estaba en los medios. Según estos reportajes, existían documentos, bitácoras y registros, datos sobre embarcaciones, fechas de llegada, cantidades de producto, información que apuntaba a una red de importación que iba más allá de una simple compra. Y la reacción del gobierno fue inmediata. Primero negar, después minimizar. Finalmente, según diversas versiones, intentar silenciar el tema de los que hablaban de él. Periodistas de medios públicos habrían recibido presiones. Algunos reportes dejaron de circular y ciertas publicaciones desaparecieron de hemerotecas. Mientras tanto, organizaciones como Greenpeace México y el propio Grupo de los 100 fueron descalificados como alarmistas, a pesar de que las investigaciones periodísticas seguían señalando irregularidades. Y es que la verdad que para este entonces el gobierno se encontraba ante dos opciones: admitir y enfrentar las consecuencias, negar y proteger la estabilidad política del gobierno en turno. Y es que si hubieran escogido el primero, posiblemente esto no sería un capítulo del Baúl del Misterio. Así que eligieron el segundo. Las investigaciones internas fueron archivadas, los análisis no se hicieron públicos, y los reportes fueron clasificados como reservados en el Archivo Nacional del Estado. ¿Y después? ¿Qué pasó con la leche? ¿Qué pasó con el caso? Verán,
De acuerdo con distintas versiones, más de 2.400 toneladas de leche quedaron sin un destino claro. Otras 1.500 toneladas presentaban niveles elevados de radiación. Para entender esto, el nivel de radiación se mide en becquereles, una cantidad que indica cuántas desintegraciones radioactivas ocurren por segundo. Y en términos simples, mientras más becquereles, mayor es la actividad radioactiva. Y es que el cuerpo humano soporta hasta 177 becquereles. Y los análisis de la leche contaminada reportaban hasta más de 2.700 becquereles. Algunas versiones oficiales indicaban que parte del producto fue devuelto a Irlanda, incluso que existió un reembolso. Pero otras versiones señalan algo distinto, que cargamentos habrían sido descargados en puertos como Tampico y distribuidos por todo el país. Básicamente lo que hicieron fue cambiarlos de un puerto a otro. Incluso existe una historia que ha circulado durante años, la de un tren que transportaba esta leche desde Tampico para otros estados. Y este tren habría sufrido un accidente, cuya carga fue saqueada y posteriormente vendida en diversas comunidades de manera informal. Pero esta es una versión que nunca fue confirmada oficialmente, pero que forma parte de lo que muchas personas recuerdan de aquella época. Años después, la Secretaría de Salud reconocería una limitación clave. No existía un protocolo epidemiológico adecuado para dar seguimiento a este tipo de casos. Esto hizo prácticamente imposible establecer una relación directa entre la leche y los problemas de salud. Sin embargo, registros de la época señalan un aumento en casos de cáncer infantil a finales de los 80, aunque nunca se pudo comprobar oficialmente su origen. Y es que elementos como el cesio-137 pueden permanecer en el ambiente durante décadas y formar parte de la cadena alimentaria, lo que abre una última pregunta. ¿El impacto de esto terminó ahí o continuó en silencio? Mamá, ¿me compartes mi leche, mi concha? Claro, hija. El mejor alimento para la mejor estudiante. Y es que el problema también estuvo en que nunca existió una conclusión oficial definitiva. No hubo seguimiento claro, no hubo estudios concluyentes públicos, no hubo responsables, solo fragmentos de información, testimonios, documentos que desaparecieron y una historia que quedó incompleta y olvidada en la historia de México. Y yo sé que tal vez tú digas, yo nunca tomé leche de la Conasupo, pero la realidad podría ser más compleja. Verán, en este momento, la distribución de leche en México estaba altamente concentrada y parte del producto pudo haber llegado a otras industrias. Lala, Nestlé, Pura o en forma de mantequillas. Incluso a preparaciones tradicionales, atole, arroz con leche, postres. Cosas que parecían inofensivas. Y aunque eso no significa necesariamente un daño inmediato, sí plantea una posibilidad inquietante, que los efectos no siempre se ven de inmediato. Hoy, décadas después, no existe una versión única de esta historia. Para algunos fue un escándalo real, para otros una exageración mediática. Pero hay algo que no se puede ignorar. Hubo denuncias, hubo reportes, hubo personas que alzaron la voz. Nunca obtuvieron una respuesta clara. Porque al final,
Esta historia no trata solo de leche, trata de decisiones, de poder, de lo que se dice y de lo que se oculta. Y de una pregunta que sigue flotando. ¿Cómo aquella nube invisible en 1986 fue lo que realmente consumimos sin saberlo? ¿Qué fue lo que realmente consumimos sin saberlo? Si viviste en esa época, probablemente esa historia también es tuya. Bienaventurados los que sufren, porque de ellos será el reino de los cielos. Distribuidora Conasupo de Sonora S.A. les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Primero ¿Qué les pareció? ¿Conocían este caso? ¿Sabían de él? ¿Les habían contado acerca de la leche radioactiva de la Conasupo en México? Y sé que es posible que puedas tener más datos o datos adicionales acerca de este caso. Si es así, te invito a colocarlos en la cajita de comentarios. Y si es necesario sacar una segunda parte o un revisitado de este episodio, con gusto lo estaré haciendo. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Doy muchas gracias, en verdad gracias, a las personas que se han estado suscribiendo al canal. Compartan este contenido a todos sus amigos, familiares, pretendientes, cualquier persona, ya que eso me ayuda bastante. Y recuerden que ya nos pueden escuchar en las plataformas de audio de su conveniencia. Asimismo, les comparto que todos los jueves estrenamos episodio en punto de las 5 de la tarde. También el mismo jueves, en punto de las 9 de la noche, por la plataforma de TikTok, estaremos realizando lives, donde las personas pueden contarme su historia paranormal en tiempo real. Y eso es una experiencia que estoy seguro que les va a gustar. Y me despido de ustedes, no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos, su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.